Chicos, buenos días. Nuevamente, vamos a empezar con la clase de hoy, arrastrando por recordar un poquito lo que vimos la clase pasada, para que ustedes me vean también ahí. En la clase pasada empezamos ya a mirar lo que son medidas descriptivas, ¿cierto? ¿Qué decíamos acerca de esas medidas? Que son medidas que son, se resumen, ¿cierto? Resumen un conjunto de datos. ¿Cuáles son las que definimos la clase pasada? ¿Medidas de qué? La tendencia central, que básicamente son media, moda y mediana, que representan el conjunto de datos. Es decir, alrededor de la media, la moda y la mediana, yo espero que se concentren la mayoría de las observaciones, ¿sí o no? Y también empezamos a hablar de lo que son las medidas de posición. Las medidas de posición, ¿qué es lo que hacen? Dividen los datos, pues, los datos ordenados en partes iguales. Y cada pedacito, cada una de esas partes tienen el mismo porcentaje de datos, sin importar si el tamaño es par o impar. Eso lo que hace es la forma de calcular los percentiles y cambia pues en par y par, pero la interpretación es la misma y sin importar siempre está el mismo porcentaje de datos. ¿Listo? ¿Cuáles son las medidas que definimos la clase pasada? Alcanzamos a definir los cuartiles que dividen los datos en 4 partes iguales y cada pedacito qué porcentaje tiene. Muy bien. Y también definimos los deciles, que cada pedacito contiene 10%. Cuartiles hay 3 y deciles hay 9. Listo. Vamos a arrancar hoy con los percentiles. Los percentiles es lo más general. Pero antes de poner la definición de lo que son los percentiles, también hay quintiles. Lo que pasa es que no los vamos a copiar en el cuaderno, pero los quintiles dividen los datos en 4 partes iguales. En 5. Y esos 5 pedacitos, ¿qué porcentaje de datos sería? El 20%. No lo vamos a definir, pero que sepan que hay más medidas. Entonces coloquen ahí percentil entre paréntesis P sub K. Percentil o percentiles P sub K. Así. Percentiles. Chicos, acá. Percentiles P sub K. Eso. 2 puntos. Percentiles, abren paréntesis, P sub K. 2 puntos. Oh, chicos, ayuda. Los deciles de 10 en 10, los cuartiles de 25 en 25, los quintiles de 20 en 20, los percentiles más de cuánto y cuánto. O en cuánto dividen, hemos dicho, si saco los percentiles dividen los datos ordenados en 4 partes iguales. O sea, hay 99 percentiles para dividir los datos en cuántos pedazos, en 100 partes iguales. Entonces colocamos ahí los puntos. Los percentiles dividen los datos ordenados. Los percentiles dividen los datos ordenados en 100 partes iguales. Tal que cada parte contiene el 1% de las observaciones. Entonces, los percentiles dividen los datos ordenados en 100 partes iguales, tal que cada parte contiene el 1% de las observaciones. O sea que va como de 1% en 1%, cuartiles de 25 en 25, deciles de 10 en 10, quintiles de 20 en 20. ¿Listo? Dentro de los percentiles es lo más general. Dentro de los percentiles están los deciles. Dentro de los percentiles están los cuartiles, están los quintiles. El percentile contiene todo. La medida de posición más general son los percentiles, ¿cierto? Entonces ahorita me decía, bueno, si yo tengo 3 cuartiles y tengo 9 deciles
¿Cuántos percentiles es que hay? Por ahí lo dijeron ahorita. 99. Siempre recuerden que es 1,20, ¿cierto? Vamos a hacer la rayita. Recordemos de lo que hacíamos la clase pasada, que yo les decía, van a pensar en la rayita. La rayita es tener los datos ordenados, ¿sí o no? Aquí siempre ordenando de menor a mayor. Cuando yo tengo esa rayita, entonces necesitamos hacer cuántas divisiones, pues 99, ¿cierto? Entonces ese será qué percentil, el 1. Percentil, 2. Percentil, 3. Y como pues vamos a hacer 100 puntos suspensivos, vamos a por aquí está el percentil, 50, ¿cierto? Puntos suspensivos. Vamos por aquí el percentil 97, percentil 98 y el percentil 99. Hacemos el gratiquito, hacemos que pues, ¿cierto? En estos ponemos como puntos suspensivos. En cada pedacito de eso, en cada pedacito, me van a ayudar. ¿Qué porcentaje de datos son? El 1%. Entonces acá hay 1%, 1%, 1%, puntos suspensivos, 1%, 1%, cada cuadrito de esos contiene el 1% de las observaciones ordenadas. Si me paro en el percentil 1, me van a ayudar. Pero los percentiles se interpretan igual que los cuartiles, los deciles, ¿cómo se interpretaba la mediana? Que es la mediana, ¿qué percentiles? Perdón, ¿qué cuartiles? El cuartil 2, ¿cierto? Y el cuartil 2, divide los datos en cuántas partes. Pues digámoslo en 2, que igual es la mediana, 50 por debajo, 50 por encima. Resulta que los percentiles, deciles, quintiles, todo, la interpretación es muy parecida. Hay que mirar qué porcentaje de datos está por debajo del percentil y qué porcentaje queda por encima. La interpretación es igual que los cuartiles, deciles. Si me paran el percentil 1, ¿qué porcentaje es el 1? Si me ponen el percentil 1, ¿qué porcentaje de datos hay por debajo? 1%. ¿Y por encima? 99%. Si me ponen el percentil 3, 10% hacia abajo es forma acumulada, ¿sí o no? ¿Y qué porcentaje queda por encima? 97. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, del percentil 1, y el percentil 1 me da 17 años, entonces yo digo, el 1% de mis estudiantes tiene una edad inferior o igual, recuerden que igual siempre está por debajo, lo ponemos por debajo, inferior o igual a 17, 1%. Entonces el 1% de mis estudiantes tiene una edad inferior o igual a 17 años, mientras que el 99% tiene una edad superior a 17 años. La interpretación es así, siempre sí. ¿Listo? Entonces, en este 1%, en este cuadrito, se van a concentrar, digámoslo así, el 1% de los estudiantes que son más albinos, los más jovencitos. Estamos hablando de la edad. Pero recuerden que sí es muy importante, aunque no lo hacemos a mano, es entender que los datos están ordenados para la interpretación, para uno imaginarse. ¿Listo? Ahora me subo para el percentil 99. Cuando yo hablo del percentil 99, ¿ahí qué porcentaje de datos hay? Por encima, pero por debajo está el 99. Pero por encima está el 1%. Entonces, si yo hablo de que el 1% de los estudiantes más viejitos, está hablando entonces del percentil 99. Que la variable está ordenada de menor a mayor. Estamos todos ahí. Entonces, aplicaciones no tienen muchas. Por ejemplo, en el caso de financiera, hay una aplicación que se llama calcular el valor en riesgo, que es la máxima pérdida que se espera en un portafolio, y eso lo saco en un porcentaje. Si eso fuera en rentabilidad, recordemos rápidamente, y eso aplica para todos. Ay, no, que es que es una rentabilidad, ¿qué? ¿Sí o no? Si yo estuviera hablando de rentabilidad, las rentabilidades pueden ser negativas, positivas, o pueden ser cero. Negativas, pérdida, positiva, ganancia, y cero, ni pérdida ni ganancia. ¿Es que no? ¿En dónde está el 1%? Sí, el 1%, va a cambiar. ¿En dónde está el 5% de las rentabilidades más negativas, que son las que me generan pérdidas más altas? ¿En qué percentil? En el percentil. Bueno, aquí no está, pero en el percentil sí, ¿cierto? Ahí por debajo está el 5%
de las rentabilidades más negativas generan más pérdidas. Entonces está el 5% de las rentabilidades que me generan mayores ganancias. Está por aquí en el percentil 95. Lo puse, ¿cierto? Estamos todos ahí. Sí, y eso se hace con un percentil, ese valor en riesgo, pues una de las formas. ¿Listo? Porque la rentabilidad está ligada directamente a la pérdida de valor. Sí. Si yo hablo, por ejemplo, que es un caso que yo siempre cuento porque para mí fue real y me pasó. Yo tengo dos niños, uno de 10 en ese momento y uno de 7 añitos. Cuando nació el niño cuando iban a nacer el niño de 7 añitos, cuando yo estaba en embarazo, a uno le hace todas esas medidas antes de que nazca, medición de la cabeza, pues con ecografías y eso, medición de la cabecita, de qué tan gordito está, que el tamaño está bien, y muchas enfermedades son detectadas antes de las inclusive, ¿cierto? Entonces a mí me decían que salían en esas hojitas que el niño tenía la medición de la cabecita, literal de la cabecita, le hacen que él está en el percentil 3. ¿Qué me están diciendo? O sea, yo miraba eso y yo en el percentil 3. ¿Qué debería ser lo normal? Estar alrededor de qué percentil. Sí. Alrededor de qué percentil debería ser más o menos lo que se considera como lo normal. Alrededor de percentil 50. Recuerden que el percentil aquí 50, ¿qué es? Parecen en el percentil 50. ¿No? Ese es el 50. Aquí parece un 80, pero es 50. Percentil 50, por debajo que por... De hecho, este numerito, este su índice, me dice qué porcentaje. Le está diciendo el porcentaje. Por debajo está el 50 y por encima está el otro 50. Percentil 50 es la mediana. ¿Sí o no? Sí. Que divide los datos en dos partes iguales. Y la mediana es la medida de tendencia central, lo que se considera lo normal, media, más mediana. Entonces aquí digamos mediana. ¿Listo? Entonces uno debería estar alrededor del percentil 50. No quiere decir que le dé un percentil 60, 70, no, eso es normal. ¿Cierto? Alrededor del percentil 50. O cuando yo ya paso, que estamos en el percentil 3, que es por acá, ¿cierto? ¿Qué me están diciendo a mí en relación a la medida, la variable de la sigue como la medida de las cabecitas? ¿Qué me están diciendo ahí? Que él está dentro del 3 de niño, está dentro del 3%, digámoslo así, de los menos cabezones. O sea, la cabecita realmente pues es más pequeñita de lo que se considera normal, ¿cierto? Y efectivamente, entonces cuando él nació, lo primero que yo hice fue mirarle la cabeza y sí era más chiquito. O sea, y de hecho eso se mantiene a lo largo de la vida, ¿cierto? Él es menos cabezón que los otros niños. Y yo decía, ¿pero por qué? Incluso me llegué a preocupar porque yo decía, pues entonces es que es 3% de los menos cabezones. Decía, no, ya se revisa cuando ya se hay un defecto que punto pues ya que hay un retraso mental, que ellos tienen con cabecita muy chiquitica o muy ya demasiado cabezones, que ya tienen ya ciertos problemas de retraso, ¿cierto? Ya me decían que lo analizaban si estaba en el percentil 1, porque como era el 3, que seguramente venía era con cabecita chiquitica, ¿cierto? Más chiquitica, pues de lo normal, pero que normal, ¿cierto? Y efectivamente así fue. Eso. Entonces, bueno, yo ahí me quedé como relajado. En cambio, con el grande, el mayorcito, ya me decían en la intención del peso que él estaba por allá con el percentil 90 y algo. Entonces, claro, el muchacho gordo, pues nació más gordito, normal, pero gordito, ¿cierto? La barriga era más grande, inclusive hasta diabetes. O sea, todas estas medidas finalmente eh, proporcionan información. ¿Ya? Ahora, si me hubieran dicho que el niño está dentro del percentil de la cabecita, dentro del percentil 97, ¿qué es lo que me están diciendo ahí? Entonces, ¿cómo analizan esa información? Está en el percentil 97. ¿Qué me están diciendo? También está dentro del 3%, por acá me lo dijeron bien, está dentro del 3%, o sea, por acá, que es el percentil 97, a diferencia de los que está dentro del 3% de qué? De los más cabezones, ¿sí o no? Era lo que le pasaba a mi sobrina, esa sí nació cabezona. O sea, el mío está por allá y la sobrina mía está entre el 3%, pero de los más cabezones. Mi hermana se reía, decía que como un pirulito, como un bombón, cabeza así, y un palito pues ahí, y si era cabezoncita pues, ¿sabes? Entonces, esas medidas proporcionan información. Si usted está dentro del 1% de los hombres de estudiantes, yo una beca, quiere decir que tiene que estar algo. Hablan del porcentaje, ¿cierto? Digamos que en términos generales, la interpretación es qué porcentaje queda por debajo, qué porcentaje por encima, lo vamos a buscar así. Interpretación del pésimo percentil.
Késimo, pongámosle késimo. Interpretación del késimo percentil, no nos queda como la diapositiva. Interpretación del késimo percentil, interpretación del késimo, que eso le puse K, del késimo percentil, y entre paréntesis, peso, 2 puntos. Interpretación del késimo, késimo percentil, peso, K entre paréntesis. Interpretación del késimo percentil, peso, K. Que me quede pues así. 2 puntos. De una vez, es tal que, pongámosle así, es tal que, 2 puntos, es tal que. ¿Me ayudan? A parar en el 97. ¿Qué porcentaje queda por debajo? 97%. Entonces aquí en general es K. O sea, ¿qué ponemos? Están que. Se me olvidó el K por ciento, 97, el 98, 98 está. Entonces está que el K por ciento de las observaciones obviamente, pues de los datos logrados, pero por así está que el K por ciento de las observaciones está por debajo. Lo voy a dejar solo por debajo, listo, pero recuerden que por debajo también incluye el costo. Está por debajo de peso K, ya yo ni me puse en esto de peso K. Pues así, ponen PK, eso no lo volvemos a quedar ahí, PK. Mientras que si aquí por debajo está el 97% de los datos, está por debajo del 97, que son numeritos, ¿listo? ¿Qué porcentaje queda por encima? Es 3, eso es como lo colocan. 100 menos K por ciento. Mientras que el 100 menos K por ciento de las observaciones está por encima. Mientras que el 100 menos K por ciento de las observaciones está por encima. No. Miremoslo así, muchachos, recomendación. O sea, los deciles, cuartiles, percentiles y todo eso. Mejor dicho, los deciles, los cuartiles están dentro de los percentiles. Todo lleva los percentiles para el percentil. ¿Qué es el cuartil 2? ¿Qué percentil? ¿Y cómo se interpreta el percentil 50? 50 por debajo, 50 por encima de lo que da el percentil 50. Mire que finalmente toca llevarlo con la interpretación a percentil. ¿Qué es el cuartil 3? ¿Qué percentil es? El percentil 75. Entonces, ¿cómo interpreta? 75 por, yo digo cuartil 3, ¿cierto? 75 por debajo y 25 por encima. Entonces, llévelo todo a percentiles. ¿Listo? Sí. Pongamos este. Pongamos ahí un ladito este. Sí.
para que lo quede ahí. Vamos a este grafiquito, no solamente el grafiquito. Percentil 20, entonces ¿qué porcentaje por debajo? Por encima, 80. Interpretenlo ahí. Entonces, hagan el grafiquito. Hagan el grafiquito. Esto está, ¿cierto? Hagan el grafiquito solamente. ¿Cómo lo interpretan? Toda de atrás, ¿cómo se interpreta? Es el percentil 20. El 20% de las, no tenemos contexto, entonces sería el 20% de las observaciones, está por debajo del P20, lo colocan habladito también. El 20% de las observaciones está por debajo del P20, mientras que el 80% está por encima. Me lo ponen ahí habladito, hacen el grafiquito y me lo ponen habladito. 20% de las observaciones están por debajo de 20, mientras que el 80% está por encima. Percentil 50, ya me lo habían dicho, equivale a qué media de tendencia central. Mediana. La mediana la pusimos como M. Sí. El percentil 50 es un decil. ¿Cuál? El 5. De los deciles, van a pensar en esto, los percentiles van de 1 en 1, deciles de 10 en 10, cuartiles de 25 en 25. En algún momento percentil es un cuartil. En algún momento percentil también es un decil. ¿Cierto? Percentil contiene todo. Entonces, ayuda. Percentil 50 también es el decil. Decil. Sí. Decil sí. Eso. Y miren que es más fácil llevar el decil 5, percentil 50 frente al que. Percentil 50, decil 5, también es un cuartil. Bueno. Pues yo lo puse de, pero pues la idea era que 50 igual a este, igual a este, igual a este. Pero mismo. Eso. Ahí ven ahí. El cuartil 3 es un percentil. ¿Cuál? Es un decil. Sí, ¿cuál? No, porque van de 10 en 10. No da para que sea un decil. Me falta ahí el 1. Cuartil 1 es que percentil. 25. Cuartiles van de 25. 25, o sea, P25, P50 y P75 son los cuartiles. 1, 2, 3. Eso. El decil 1 es el percentil 10. El percentil 20 es el decil 2. Van de 10 en 10. ¿Estamos todos ahí? Eso. Pues sí, pongámosle acá, decil 1 es el percentil 10. El decil 2 es el percentil 20, ¿no? De 10 en 10. El percentil, bueno, el decil 3 es qué percentil. ¿Cuál es? Chicos, el decil 3 es qué percentil. El 30 de 10 en 10. Yo no voy a poner todo. Pero sí es importante que lo sepan, que eso lo entiendan, porque a la hora de interpretar se los llevas a percentil. Y en Excel también, cuando lo hagamos en Excel, vamos a ver la función percentil. Entonces, si yo le digo a usted alguien cualquier uno, usted tiene la percentil para saber qué le metió en Excel. Porque en Excel se mete este índice para poderlo sacar. Listo. Pero eso lo hacemos en, no sé si ya empezamos la clase que viene, tal vez sí, no sé. Pero eso sí, antes del viernes. El viernes. Eso ya con daticos, armamos esto mismo.
Ese gráfico que está ahí en esa diapositiva está bueno. Si yo en un examen le doy ese gráfico y le digo, eso está bueno, justifique. Está mal, justifique. No está bueno, está mal. ¿Por qué? Ah, es de menos que son quintiles, no se ve. Cuartiles. De deciles. De los deciles están como bien. ¿Por qué están mal los cuartiles? Y están 5 Q2 debería estar acá. Pues ya hay un error. Hay otro error por ahí. Debería estar en 70. Están como mal los cuartiles. Por ejemplo, es Q4. ¿Qué es Q4? Nosotros hemos definido Q4. Q1, Q2 y Q3. Q4, si uno lo pone sería como el máximo. ¿Sí o no? Y Q0 sería como el mínimo. Pues, Q4 no podemos definir eso. Entonces, el gráfico está muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre esto de los percentiles? ¿No? Igual luego hacemos estas aplicaciones con esto. Vamos a mirar hoy también lo que son medidas de variabilidad del testículo, medidas de variabilidad. Medidas de variabilidad. Medidas de variabilidad. ¿Recuerdan que las medidas son medidas de resumen? Si no nombran con tablas son numeritos. ¿Qué resumen el conjunto de datos? Las medidas de variabilidad son igual de importantes que las medidas de tendencia central. Y igual de importantes que las de posición. ¿Listo? ¿Qué son esas medidas de variabilidad? Entonces, coloquemos ahí, son aquellas que indican, el grado de concentración, son aquellas que indican el grado de concentración o dispersión de los datos, son aquellas que indican el grado de concentración o dispersión de los datos en relación a las medidas de tendencia central. En relación a las medidas de tendencia central. Pues digamos que aquí vamos a explicar en términos generales esas medidas cuáles son, cómo se interpretan y ya que casi que la formulita es copia de una y ahí termina. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esas medidas de dispersión, miren qué tan concentrados, qué tan agrupados, o qué tan cercanos están los datos entre ellos. Y también en relación a las medidas de tendencia central, que son cuáles, media, moda y mediana. ¿Listo? Entonces van a pensar en esto. Estos son punticos que representan las edades de todos ustedes. ¿Listo? No alcanzan a ver, pues lo ven a través del computador. ¿Listo? ¿Cómo ven ustedes esas observaciones? Vamos a suponer que yo cojo Llevarra y Llevarra me da 20. Entonces, Llevarra me da 20 años. Es el promedio. Llevarra es promedio. ¿Listo? ¿Cómo están las observaciones ahí? Están como muy pegaditas entre ellas, muy cercanitas, muy agrupadas. Quiere decir que si yo sacara una medida de dispersión, esto es donde debería ser pequeñito. Ahorita ponemos esa notica, que entre más pequeña sean estas, entre más pequeño es ese número, porque las medidas de variabilidad son numeritos, entre más pequeñitos sean números, menor dispersión de esos datos. ¿Qué quiere decir que menor dispersión? Que estas observaciones van a estar muy pegaditas entre ellas. Y al estar muy pegaditas pues entre ellas van a estar muy cercanas a 20, que es el promedio, porque se relación a las medidas del central. ¿Qué me está diciendo eso? Que realmente este grupo de estudiantes, la mayoría pues se concentra, están muy alrededor realmente.
son muy pegaditas las edades, son todos muy puticos. ¿Qué quiere decir eso para mí? Ah, seguramente pues no han perdido, no se han quedado por ahí haciendo mucho cálculo, vienen, son del cuarto, quinto semestre, vienen sin perder, vienen todos punticos, como decía mejor, digámoslo así, todos alrededor como de la misma edad, ¿no? Eso. Ah, pues no quiere decir que no haya uno más viejito, sí, pero sí están muy alrededor de él. Están concentrados. Estamos todos ahí, chicos. Ahora, si yo tuviera el grupo de las 6 de la mañana, digamos que este es el grupo, y yo igual saco un promedio, y el promedio me da de barra igual a 20 años también. Claro, vamos a también me da 20 años. ¿Qué está pasando con este grupo? ¿Cómo están los punticos o las observaciones? Están más alejadas entre ellas, por lo tanto también más alejadas de barra. ¿Cierto? El promedio es 20, sigue siendo la promedio 20, pero esta es más cerquita de 20 que, no sé, que esta de 20, o sea, se van alejando más. Entre ellas, a su vez, de más de las medias de tendencia, ¿cierto? Entonces, aquí hay mayor dispersión, acá hay menor dispersión, o sea, están más concentrados los datos aquí que aquí. Estamos todos ahí. Todas estas medidas, no sé si ya las conocen. ¿Qué medidas de dispersión conocen ustedes? ¿Qué medidas conocen? Una, varianza. Dos, que por ahí les habíamos medio copiado, desviación. Varianza, desviación, rango y rango intercuartil son las que vamos a definir. Nosotros íbamos a definir más adelante covarianza y correlación, pero eso lo hago yo antes de regresión lineal, muy al final. Porque yo sé que pues todo eso igual se puede sacar desde el punto de vista estadístico descriptivo, pero como también lo sacamos por allá, entonces yo lo defino. Aquí, ¿cuáles vamos a definir? Pues pongan ahí, definiremos varianza, desviación estándar, definiríamos varianza, desviación estándar, rango y rango intercuartil. Todas ellas son medidas de dispersión. Definiremos varianza, desviación, rango y rango intercuartil. ¿Hay más? Sí, hay una que usan mucho los de financiera, que yo aquí no la defino, pero es una medida que se llama coeficiente de variación, que ya es una relación entre la desviación y el promedio. Pero yo que cuando yo lo defino de forma separadita cada una. Eso, entonces, está varianza, desviación, ya me voy a rango intercuartil. Son las que vamos a definir. Listo. Todas ellas, sin importar cuál de las cuatro que acabé de decir, todas, entre más pequeño es el número, menor dispersión. Listo. O sea, mayor concentración de datos. Entonces pongamos unas notitas o notas, observaciones, como quieran. Observaciones, primera. Primera observación. Entre más grandes son estas medidas de variabilidad, o entre más grandes son las medidas de variabilidad, entre más grandes son las medidas de variabilidad, mayor es el riesgo, coma, menor confiabilidad, y mayor dispersión. Entre más grandes son estas medidas de variabilidad, mayor es el riesgo, menor confiabilidad y mayor dispersión. ¿Listo? ¿Qué estamos copiando ahí? Si, por ejemplo, yo tengo este grupito de estudiantes y vas a tomar una medida, por ejemplo, la desviación estándar que se denota con una S. Entonces acá me va a dar 10. Esto es más pequeñito que acá que voy a poner S es igual a 30, por ejemplo. Como este numerito es más pequeñito que este, entonces aquí hay, los datos van a ser más agrupaditos, más concentrados, aquí hay menor dispersión, menor variabilidad, menor riesgo, mayor confiabilidad. Estamos todos ahí. En cambio, aquí hay más dispersión de datos, están más separados los datos, mayor riesgo, menor confiabilidad. Están más separados los datos. De hecho, entonces, ¿por qué pongo esa terminología en el
Es que las medidas de variabilidad son tan importantes porque eso de alguna manera se asocia con riesgo. Si, por ejemplo, estoy hablando, no sé, de dos activos o de dos portafolios, aunque tengan la misma rentabilidad promedio, no necesariamente tienen el mismo riesgo. Y el riesgo se mide a través de una medida de dispersión. ¿Listo? Si estoy hablando de dos procesos de ingeniería industrial o de dos máquinas, hay una máquina que puede ser más confiable que otra, si ambas producen como el mismo producto, puede ser una máquina más confiable que otra. Eso se mide a través de medidas de dispersión. Estamos todos ahí. En general, entre más grande es el número, más dispersos están los datos. ¿Cierto? Entonces es más confiable llevarla cuando hay menor dispersión, porque yo digo, ay, si están alrededor de 20 realmente, a decir que llevarlo el 20 con una desviación estándar o una medida de realidad muy grande, en donde yo voy a encontrar personas muy viejitas y no jovencitas, o sea, que se alejan más de ese base. Entonces, en términos generales, estas medidas de dispersión miden riesgo, confiabilidad, dispersión en general de datos. ¿Estamos todos ahí? ¿Listo? ¿Qué más colocamos ahí? Todas, sin importar lo que sea, entre más pequeño, claro. Listo. Yo dije observaciones. No, no, lo que pasa es que en esa sola, junté todas. Me quedó todavía mi boleto más observación. Entonces junté las dos que iba a decir, o sea, que mide confiabilidad de y que entre más grande, era la luz que pone. Ahí quedó en una, ahí quedó en una feliz. ¿Listo? Estas medidas son medidas de distancia. Porque es que cuando yo mido, bueno, no, pongamos otra, déjenme ahí. Cuando yo mido este puntico a llevarla, estoy midiendo distancia. Entre más se acercan como a llevarla, pues están más cerquitas, todos sus distancias, ¿cierto? Aquí vamos a poner la siguiente. Cuando usted tiene una medida de tendencia central, como la media, la móvil y la mediana, siempre debe ir acompañada por una medida de variabilidad. ¿Y eso por qué? Porque eso le va a dar como un conocimiento más general, más global de lo que usted está estudiando. Esto, ponga el ejemplo que ponía ahorita. Si yo tengo dos activos, cualquier activo llame Ecopetrol y Bancolombia, quiero invertir en una de las dos, y la rentabilidad de ambas promedio es la misma, usted puede decir, ¿en cuál invierte? En cualquiera de las dos, pero venga, un momentito, es que puede ser que una tenga más riesgo que la otra. Entonces, acompañe ese promedio con una medida de desviación, una medida de variabilidad como la desviación estándar. O sea, no saque la decisión solo con un promedio. Estamos todos ahí. Imagínense que ustedes tienen que, eso es un lápiz, pues para que me entiendan. Eso es un lápiz. Y yo le digo a usted, tiene que pasar del punto A al punto B, al final del lago, pero no puede ser nadando, tiene que ser caminar, porque usted no sabe nadar. ¿Sí o no? Hay que caminar. Y yo le digo, venga, relajado, hace el promedio, la profundidad de ese lago, la profundidad de ese lago es de 10 centímetros. Usted pasa o no pasa, camina. Sí, y se puede ahogar. ¿Por qué? Es que yo lo que le estoy diciendo es la profundidad promedio. Si me dije promedio, póngale promedio. Entonces le estoy dando la profundidad promedio. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo digo que la edad promedio de todos los estudiantes de 20, entonces todos tienen 20 años. Pues uno espera que alrededor de utilizaciones sean los de 20, pues que todos, ¿cierto? Que estén al menos muy cerquita de 20, ¿cierto? Entonces, lo que pasa con el agua, yo le estoy diciendo una profundidad promedio de 10 centímetros. Cuando yo pienso en esa profundidad promedio, yo digo, si yo salgo caminando, pues no me ahogo porque yo mido más de 10 centímetros y cualquiera de nosotros mide más de 10 centímetros. Por eso le estoy dando un promedio. Es una cosa muy distinta si yo le digo a usted, venga, esto es 10 centímetros promedio, digamos, llevada, y le va a dar una medida de desviación. Ese es una medida de desviación que se usa bastante. Ese que es la desviación estándar, es de 10 centímetros también. ¿Listo? Entonces uno con esto hace más o menos este cálculo. ¿Listo? El cálculo es el siguiente. Usted coge el promedio y le suma la desviación estándar. ¿Cuánto le da eso? 20 centímetros, ¿sí o no? Pero muchas veces suele decir así, es 10 centímetros, más o menos, 10, más o menos, que varía más o menos 10 centímetros, esa es la división, ¿cierto? Y con eso puede construir una especie de intervalo.
Escojo 10 centímetros, le sumo esto, ¿me da cuánto? 20. Es como el máximo, ¿cierto? Y si cojo el promedio y le resto 10, me da como el mínimo. Mínimo ahí sería cuánto? 3. O sea que yo si le digo a usted así, no, el promedio es 10 centímetros, con una desviación de 10 centímetros, usted dice 10 centímetros, y esos centímetros oscilan en más o menos 10 centímetros. O sea que lo mínimo es que esté seco el agua, haya pedazos donde esté seco, pues que se vea la tierra, y que lo máximo sea 20 centímetros. Yo sin duda paso. No, ¿cierto? Paso, porque no me va. Yo espero que no me tape ni me ahogue. Pero si a mí me dicen que tiene una profundidad promedio de 10 centímetros con una desviación estándar de 2 metros, ¿cuántos son 2 metros? 200 centímetros, ¿sí o no? Entonces háganme el mismo cálculo. Digamos al menos por encima, el peligro. No, o por debajo también, puede ser que haya huecos de tierra, pero sin agua y ¡fum! ¿Cierto? Entonces, 10 centímetros más 20 más 200 centímetros. O sea, 2 metros 10. Pero pucha, yo no pude. Y es lo máximo, pero pues pueden haber de huequitos de 2 metros, o metro y medio, ¿cierto? Entonces yo digo, no, a mí me da miedo. O sea, me puedo arriesgar, sí, y cruzar, y el propio cruzar, y no. Pero pues pueden haber, digamos, lugares de verdad donde yo pase caminando y me ahogue, ¿cierto? Por el otro lado, ya haciéndole la resta, pues es como si estuviera, pues ya se huecos ahí cerca de un hueco con agua, sino de arena, digamos así. Bueno, Profe, ¿por qué no es 10 centímetros más o menos 20? 10 centímetros más o menos 20, porque yo dije llevarla, que es el 10. Solamente. Pero pues, si yo digo 20, entonces más o menos 20. No, ¿Entendieron que no? no, Listo. Entonces, chicos, ahí está el conocimiento, digamos que han tener las medidas a la vez, no por separado. No por separado. O sea, coger la media y a esa media o esa media de tendencia central, compañero, una media de dispersión, te da más conocimiento. Listo. Sobre que no me gusta esta descubierto. Estamos todos ahí. Para ir a tomar una decisión solo con un promedio, no, o sea, qué tan confiable es el proceso, qué tan riesgoso es invertir en este activo bien. Aparte de que hacer solo con la rentabilidad. Promedio. Estamos todos ahí, chicos. Entonces, la notica ahí, la notica es toda medida de tendencia central, cogen ahí, toda medida de tendencia central se debe acompañar. Toda medida de tendencia central se debe acompañar por una medida de variabilidad. Toda medida de tendencia central se debe acompañar por una medida de variabilidad. Que a veces dan el intervalo, otras veces le dicen a uno 10 centímetros, más o menos 2. Entonces, a veces lo suelen copiar así, pues, como en la literatura. En promedio 10, con una desviación estándar de 2. O sea, que está diciendo que eso oscila entre 10 menos 2. 8. Me da 8. Y 10 más 2, 12. O sea, que oscila entre 8 y 10. O se puede dar así. 10 más o menos 2. Entonces uno ya lo imagina a la hora de interpretar. Eso. Modo definido de la varianza. Varianza muestral es el cuadrado. Varianza muestral es el cuadrado entre paréntesis. Varianza muestral es el cuadrado entre paréntesis. Y bueno, ahí se las voy a poner más fácil, pero esa es una de las fórmulas que, como la media, pero la media, yo sí sé que todo el mundo sí se la sabe. Pero la varianza también va en el. Listo. Son de las poquitas fórmulas que van a tener. Media y varianza muestral. También media y varianza poblacional. Pero media y varianza muestral por el mundo. Listo. Entonces, varianza muestral entre paréntesis es cuadrado. Ese año uno que esas años fuenes. Copiar la formulita.
Están ya un periodo de estadio UN, observaciones de una muestra. De hecho, es una pregunta, todo el mundo tiene claro qué es Y1. El primer dato, la edad de Pedro. Y2, la edad de María. Los datos tienen que estar ordenados. No. Que sean ordenados, yo lo pondría Y1 entre paréntesis. Recuerden que cuando salga el Y1 y el su índice va entre paréntesis, es para estar ordenados. Si usted los datos los tiene ordenados, el promedio le da. Pero si no están ordenados, también. Y también para la varianza, pues no pasa nada. Eso. Para los que sí tienen que estar ordenados, si lo fuera a sacar a más, sí son los percentiles. Eso sí. Y la mediana, pues obviamente también. Entonces, muchachos, de uno de dos salió con observaciones de una muestra. La varianza muestral, ese cuadrado, se define como. Esa es una sumatoria. Les digo 1 hasta n de y menos y al cuadrado sobre n menos 1. Yo no voy a hacer esto a mano. Ni es como un ejemplo a mano, pero la formulita y que si se las pusieran una mano en el examen, si lo sepan hacer. Así yo no lo hago aquí a mano. ¿Cómo saben si tuvieran estos tres datos? Si tuviéramos 20, 21 y 22, ¿cuánto va a llevar? ¿Cuánto es el promedio de esto? Lleva 20 más 21 más 22 dividido 3, llevar a 21. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo saco ese cuadrado? El cuadrado simplemente será entonces. Primera observación, 20. 20 menos 21 al cuadrado. ¿Pero están viendo? ¿Sí o no? No tiene tampoco pierde, que ya se estaba memoria. Luego que sigue. 21 menos 21 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Más quién? 22 menos 21 al cuadrado. Pues esto va dividido sobre n, que es 3 menos 1, o sea, sobre 2. Los pues como la formulita. Esto es ese cuadrado. El cálculo no quiere cierto. ¿Listo? Y eso va a ser numerito. La cosa es que eso tiene unas propiedades. Y las propiedades que ahí ya están, ¿cierto? Pasteladitas, las están escribiendo. Lo primero es que yo quiero que ustedes vean esto es una medida de distancia. O sea, esto es yo soy llevarla, ¿cierto? Y la observación puede estar o por encima de llevarla. Si yo soy 20, la observación puede ser o 21 o puede estar por debajo, que sea 19. Entonces, mira la distancia de llevarla con la observación. ¿Cierto? Esta varianza es en relación a llevarla, no es a la muela, no es a la mediana. Esta es específicamente con llevar, de distancia, del punto a llevar, de los puntos a llevar. Como medida de distancia y viendo la fórmula que ahí se ve, vean la fórmula, miren la fórmula. Una varianza puede ser negativa. ¿Cómo que sí? Miren la fórmula. Estamos sumando cosas al cuadrado. Primero, la varianza siempre es positiva. Y cuando yo digo distancia, la distancia, cuando medida de distancia se valora su punto, que no sé qué, es una medida de distancia. Siempre va a ser positiva. Pregunta, muchachos, si yo tengo tres valores, esto, 20, negativo, 21, negativo, 22, son valores negativos. Menos 20, menos 21, menos 22, ¿cuánto es el promedio? ¿Cuánto es el promedio? Negativo. Menos 21. Son negativos, les puse el menos ya. ¿Sí o no? El promedio va negativo. Si los números son negativos, el promedio va negativo. O si usted tiene valores negativos y positivos, el promedio podría ser positivo, pues no negativo. Pero una varianza, aunque todas las observaciones sean negativas, siempre va a ser positiva. Y se lo digo porque más de un examen lo veo que lo pierden porque empiezan a hallar una varianza y la varianza les da negativo. Porque usted le esté negativo, la varianza les hace mal. Desde ahí, si yo tengo el conocimiento, tengo claro que eso tiene que ser positivo, yo voy y me vuelvo a decimal, estoy sumando mal, estoy haciendo algo que no está bien. La varianza siempre es eso. Pregunta, chicos. De hecho, ¿cuál propiedad es esta? ¿Está de acá, sí o no? Esta es la última. Pregunta. ¿Puede ser cero la varianza? Chicos, allá atrás. ¿La varianza puede ser cero? Pues yo ahí puse que ese cuadrado es mayor que cero.
pero puede ser cero. Pero- Negativa no, pero cero sí. Y la varianza sí puede ser cero. ¿Qué significa que la varianza sea cero? Que no hay variabilidad. ¿Y qué quiere decir que no hay variabilidad? Que todas las observaciones son iguales. Si usted saca, todos tienen 20 años, exactamente 20 años, o sea, no le pongamos ni más ni menos. Todos nacieron el mismo día, a la misma hora, todos tienen 20 años. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el promedio? No, ¿cómo que el promedio es cero? En promedio da 20, porque 20 más 20 más 20 más 20 más 20 más 20 más 20, dividido, no sé, ¿qué es? Da 20. El promedio es 20. Entonces, la edad de Pedro es 20 menos 20 es 0. La edad de María, 20 menos el promedio que también es 20, tenemos 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, ¿cuánto es? 3. Y 0 por el otro. Cuando la varianza da 0, es porque no es variable, es una constante, y a nosotros nos interesan las constantes. Yo por eso hay no sé, un poquito mayor igual que 0. No porque no pueda ser cero, sí puede ser, sino que en la estadística siempre vamos a trabajar en presencia de incertidumbre, siempre vamos a trabajar es con variables, no vamos a trabajar constantes. Pero que puede ser cero, puede ser cero. ¿Sí o no? Eso. Entonces sí puede ser cero cuando todos los valores son iguales, lo que nos puede dar es negativo. Rápidamente, chicos, es una medida única. ¿Qué es única? Que haya eso le da un único número, no es como la moda, que puede ser 2 modas o 3 modas, o muchas modas. Y eso entonces no es una medida única. Es la medida de variabilidad más usada. ¿Por qué creen ustedes? Está muy usada esta. No, a esta no, a esta de acá. Es la más usada porque es una medida eficiente, suficiente y consistente. ¿Qué es eso? Es una medida muy robusta, muy cercana, digamos, a lo poblacional, que todo eso está ascendiendo a lo poblacional, a la variabilidad real, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que eso pasa? Porque cuando calculo ese cuadrado, se calcula teniendo en cuenta la edad de Pedro, la de María y la de José, y todos y cada uno de los elementos de la muestra. La de con todo. Porque ahorita vamos a definir el rango. El rango no tiene en cuenta todas las observaciones de la muestra, solamente toma 2 y ya. Estamos todos ahí. Entonces es más eficiente, es más robusta, pero tiene un problema, es sensible a valores atípicos. ¿Por qué es sensible? Está ahí. Así. ¿Por qué es sensible a valores atípicos? Porque llevar es sensible a valores atípicos y yo estoy considerando llevar ahí en el cálculo. 2, porque no solamente por llevar, sino que también estoy considerando Pedro, José, María, a todos. Y si Pedro es tiene una edad atípica, pues también en esa medida. Pero desde que no hayan valores atípicos raros, extraños, de que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande, ese cuadrado es una medida de variabilidad, es de la más importante en términos de variabilidad. Vamos todos ahí. ¿Qué otra cosa para mí de las propiedades más importantes? Y me van a ayudar con esto. ¿En qué unidades está la edad de María? En años. Y la edad de José, en años. ¿Y el promedio en qué unidades está? El promedio es en años. ¿Sí o no? Las mismas de la velocidad. Entonces usted coge la edad de María, que es 21, menos 20. ¿Cuánto es 21 menos 20? 1. ¿Qué unidades está esa diferencia? Un año. Pero como está al cuadrado, es un año al cuadrado. ¿Se lo están viendo? Y lo mismo pasa acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la varianza no está en años solitos, sino que está en años al cuadrado. ¿Listo? Que es para mí lo maluco de esta medida, que es poco intuitiva en el sentido de que eso da, que es más fácil interpretar una cosa que está en años, una cosa que está en años al cuadrado. Rentabilidad es la rentabilidad al cuadrado. Más fácil con rentabilidades y con rentabilidades al cuadrado. Dólares o dólares al cuadrado. Es más fácil es cuando las medidas están en las mismas unidades originales de la variable. Por esta no. Ya la pusieron las propiedades. Entonces, esta está en las mismas unidades de la variable original, pero vale proporcional. Y eso hace que sea más difícil de interpretar. Sin embargo, de más grande la varianza, mayor riesgo, menor sensibilidad, mayor dispersión. ¿Sí o no? Estamos todos ahí. Vamos entonces a definir las otras que ya nos salen mucho más fácil.
Chicos, ¿qué indica la varianza? ¿Qué indica la varianza? ¿Qué tan concentrados están los datos? Ya, en relación a las medidas determinantes del tráfico, se copiamos, ¿sí o no? Lo que les decía ahorita. Esos son puntitos. Chicos, acá. ¿Qué estás observando ahí con esos puntos? Muy agrupados. Entonces, cuando yo saco la varianza, ese cuadrado, por ejemplo, ¿sí o no? Aquí ese cuadrado me dice que me da 2. Eso va a dar siempre positivo. Y de barra, digamos que aquí me da 3. Estamos todos ahí. Punticos acá, pero entonces miren estos punticos. Este es el otro grupo, este es otra muestra. ¿Cómo están los punticos ahí? Más separados. Entonces aquí ese cuadrado me va a dar, voy a suponer que me da 100. ¿Listo? Ese cuadrado, como acabamos de decir, ¿en qué unidades está? En las mismas, pero al cuadrado. Entonces esto me va a dar, supongamos que son años, 100 años al cuadrado. Es poco intuitivo. ¿Listo? ¿Y ese cuánto da? 2 años al cuadrado. ¿Listo? Entonces, entre más pequeñito es el numerito de ese cuadrado y también de ese y también de las otras medidas de dispersión, entre más pequeñito es este número, lo que me va a decir es que los punticos, las observaciones de lo que esté midiendo, si eso es pequeñito, son más que, más parecidas entre ellas. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pero no más parecidas a 2, más parecidas a quién? A llevar, que es la medida de tendencias. O sea que van a estar más agrupadas, más parecidas, más cercanas. Eso. Y en el caso de este, el promedio puede ser que sea Y barra también igual a 10, pero van a estar muy alejados. Puedo encontrar estudiantes muy chiquitos de 1 año, que como puse Y barra igual a 10, pero también estudiantes, yo qué sé, de 40 años, porque están más dispersos, son más alejados las observaciones. También van a estar más cercanas a 10. Y eso me lo dice qué numerito. Es entre más chiquitico es ese cuadrado, más parecidas a una cosa. Ahora sí, eso. Entonces, sí, y también para las otras medidas de dispersión. Lo mismo, de más grande, eso fue lo que copiamos ahorita, ¿sí? Lo copiamos. De más grande, mayor riesgo, mayor dispersión, menor confiabilidad. Yo lo puedo decir en esa terminología. Eso. Estamos todos ahí. Amigo. A la otra. Listo. O para el rango no. ¿Sí? ¿Sí? Desviación. Para el vino sí que es la desviación. Desviación. Que para esas son mucho más sencillas, en el sentido que ahí no nos quedamos tan. Miren lo que es la desviación. Miren lo que es la desviación. ¿Cómo se denota la desviación? Los años, pero es en el cuadrado. ¿Cómo es la varianza? La varianza se nota con S. Y la desviación la llamamos S. ¿Y qué es S? S es la raíz de S cuadrado. O sea que si tengo la varianza, tengo la desviación. Si tengo la desviación, tengo la varianza. Ellas, pues, sí, o sea, y miden lo mismo. Creo que esta tiene una ventaja sobre la varianza. ¿Qué creen ustedes? Te van a copiar la formulita, pues si quieren no copias, bueno, mentiras, para que la aprendan. Vuelven y copien todo esto. Lo cual, como usted ya sabe que es ese cuadrado, pues no es necesario, ¿cierto? Usted ya lo definió por allá, pero copia para que la aprenda. Es igual a la raíz de ese cuadrado. Y ese cuadrado es esto. Y también es esto. Es la raíz de ese cuadrado. Pero si tú nos pides, por ejemplo, calcular eso, o sea, como a lo largo, tenemos que hacer toda esa fórmula o al final de eso. Ahí es para que usted entienda que es la raíz de la varianza. ¿Qué propiedades tiene? Vaya pensando. Ese ejemplo es expresión de datos originales, los que me estaba hablando ahorita, que ahorita arrojaba el dato al cuadrado, el cuadrado, pero ahora no lo tienen, ya no tienen los datos, pues no, pues si uno estaría analizando el riesgo, por favor, y sería directamente el riesgo que uno va a obtener. Hay más propiedades.
Eso, por acá me la dijeron, pues por acá, todos me lo han dicho contigo. Les pregunté qué propiedades tiene la desviación. La desviación tiene las mismas propiedades de la matriz, excepto una. Está en las mismas unidades de la variable original. O sea, esta no está en el cuadro. Y eso hace que esta sea la que más usa. Es que no es lo mismo rentabilidades que rentabilidades al cuadrado. Es poco intuitivo eso del cuadrado. ¿Listo? Van a colocar ahí, copien la formulita. Todavía no me copien esto de abajo. Esto de abajo todavía no. Van a copiar, tiene las mismas propiedades de la varianza. O sea, es una medida única. ¿Sí o no? Tiene que dar positiva. Es una medida robusta, ¿cierto? También es sensible a valores atípicos. Tiene las mismas, no la vamos a volver a copiar. Entonces tiene las mismas unidades de la varianza, excepto que está en las mismas unidades de la variable original. Tiene las mismas propiedades de la varianza, excepto que está en las mismas unidades de la variable original. Cuando me refiero a años, está en años. Estoy trabajando con pesos, está en pesos, dólares, dólares. Ahorita en lo del lago, ¿se acuerdan de lo del lago? Yo decía que profundidad 10 centímetros, ¿cierto? Y yo decía, vamos a poner aquí, pues, para que no me quede el mismo 10, que barra, y que tiene S de 2. ¿Sí o no? S. Vamos a poner aquí que S, 2. ¿En qué unidades está S? En centímetros también, ¿sí o no? O sea, interpréteme acá. Yo lo puedo interpretar así. Se puede hacer el siguiente intervalo. Y barra menos S y Y barra más S. ¿Cuántos hay conmigo? ¿Sí o no? ¿Entre qué valores está eso? ¿Cuánto es 10 menos 2? 8. ¿Y 10 más 2? De la profundidad promedio de ese lago oscila, miren que ya le digo oscila, entre 8 y 12 centímetros. Pase como quiera. O sea, seguramente lo más probable es que llegue al otro lado de esa órbita. Estamos todos ahí, chicos. Uno también puede ponerlo así o pone 10 más o menos 2, como les decía ahorita. Eso, una profundidad de 10 y oscila en más o menos 2. Y eso le va a decir qué tan riesgoso es usar ese lago. ¿Sí o no? Ese lago. Entonces, miren que yo aquí no estoy poniendo ese cuadrado. ¿Cuál estoy poniendo? Ese, porque como lo estoy comparando con Llevarra, que está en las mismas unidades, que son centímetros, es más fácil. Yo se puedo usar la varianza, pero es que es poco intuitivo. O sea, uno llegaría a decir, este grupo tiene una edad promedio de 20 años y el otro grupo tiene una edad promedio de 10 años, con una desviación estándar de 100 centímetros al cuadrado. Bueno, es un mucho, de 20 centímetros al cuadrado. Pues, estoy dando la varianza. Estoy dando la varianza. Una varianza de 10 centímetros al cuadrado. No es más fácil dar la desviación. Solo por interpretación es más fácil. Pero si un grupo tiene ese cuadrado de 10 y el otro de 20, pues tiene más riesgos de 20, más dispersiones de 20. ¿Cierto? Eso sí. Pero es más intuitivo con ese, porque están las mismas unidades. Entonces, vamos a ir a la notica. Veamos. Tiene las mismas propiedades. Cuando se toma, exacto, entonces sigamos en otra notica, cuando se toma como medida de tendencia central, cuando se toma como medida de tendencia central la media, cuando se toma como medida de tendencia central la media, el promedio, cuando se toma como medida de tendencia central la media, se sugiere acompañarla porque medida de variabilidad.
Se sugiere acompañarla con o sea, con cualquier varianza de desviación, pero digamos desde el término, en términos intuitivos y de interpretabilidad, la desviación. Es más fácil de interpretar porque están en la misma unidad. Se sugiere tomar como medida de dispersión eso, pues la desviación. Solo por interpretabilidad, porque igual uno puede coger ese cuadrado. Pero es más fácil interpretar eso. La dispersión, ¿cierto? Por facilidad en la interpretación. ¿Listo? Por facilidad. Vamos a definir muy rápido, lo que es el rango y el rango interpartida. Rango. Miren cómo lo puse a sencillito. ¿Qué es el rango? ¿Lo entienden? Entonces da una más aleatoria y uno de otros sale tu N, que ese era el rango que yo voy a anotar el rango R. Sí, pues ese era el rango R. Máximo valor de Y. ¿Qué es max J? ¿Y qué es min J? Max, el máximo de las observaciones, o sea, poder el estudiante más adulto, el más viejito, no necesariamente el más, el de mayor edad, el máximo. Estamos todos ahí. ¿Y qué es el min? Pues, ¿qué sería min J? La observación más pequeña. El rango es muy sencillo. El rango es hacer una resta entre la observación más grande, el estudiante más viejito, y restar la edad del estudiante más altino, más jovencito. Es una diferencia. ¿Cómo se interpreta eso, chicos? ¿Cómo se interpreta el rango? Aquí es lo que debería rendir, porque es que realmente, es lo que yo le dije al inicio, que estas medidas, entre más grande es el valor, mayor riesgo, mayor dispersión, menos probabilidad de unión. Si yo tengo que en un grupo, el rango medio 10, grupo 1, y el rango del grupo 2 medio 30, hay mayor dispersión en el grupo 2. Entre más grande es la varianza, rango intercuartil, mayor es la dispersión. ¿Estamos todos ahí? Pues ahí yo me voy a devolver mucho en eso. Si me voy a, mi rango se usa poquito, tal vez lo usen más, tal vez lo usen más. Lo de ingeniería industrial. Hay unas aplicaciones que usan mucho el rango, ¿cierto? Pero digamos que en términos generales, como medida de dispersión, el promedio. Y como medida de variabilidad, la desviación. Esto es por ahí, algunas aplicaciones donde se usan el rango. Vamos todos ahí, chicos. Entonces, ¿qué mide el rango? Entre más grande es el número, mayor dispersión, menor confiabilidad, mayor. ¿Cierto? Ahora, ¿en qué unidades está el rango? Que no vamos a copiar eso. ¿En qué unidades está el rango? Pues el estudiante más viejo tiene la edad en años, y el más tardío está en años, y años menos años, me da años. ¿Estamos todos ahí? ¿Qué más puede pasar ahí? Es único. Sí, cuando yo saco eso me da un rango, es un rango diferente. En una muestra, solo un rango es único. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿por qué no es robusta? Porque es más robusta la varianza o la desviación estándar. Que solamente a la hora de calcularlo, estoy tomando dos observaciones, el mínimo y el máximo. Porque es más robusta lleva, pues, bueno, dispersión, digamos, lo puesto ya que esa manera. Porque es más robusta la varianza o la desviación. Porque tiene en cuenta la de María, pero la de José, todos los de la clase. No los estoy eliminando. Dame se coge dos, igual que el rango intercuartil. Estamos todos ahí, chicos. Entonces, propiedades, pues no, pues ahí no la vamos a poner, unos días se las imaginan, ¿cierto? Más o menos. La única que está en unidades al cuadrado realmente es la varianza. El resto todas están en las mismas unidades de la variable original. De hecho, ¿qué es el rango intercuartil? Que lo define así muy sencillito, es un rango. Porque coge un mínimo y un máximo, pero este mínimo y este máximo, en el rango intercuartil, RI quiere decir rango intercuartil, también está escrito, rango intercuartil. Esto RI. Ese rango intercuartil RI también pone el mínimo y el máximo. ¿El mínimo de quién y el máximo de quién? 3Q3. El cuartil 3 le resto el cuartil 1, es como el máximo de los cuartiles menos el mínimo de los cuartiles. ¿Estamos todos ahí?
mínimo máximo, pero de cuartil. Es que el percentil, en cuartil es el percentil 75 y ese es el percentil 25. Entonces ya sabemos pues lo que es, entonces ya lo definimos. ¿Ya no? Sí, vamos a hacer una noticia ahí con el rango intercuartil. ¿En qué unidades está eso? Pues esa no es la noticia. ¿En qué unidades está el rango intercuartil? En las mismas de la regla original, el cuartil 3, el 1 está en años, por decir algo. ¿Sabes? Estaban años. La noticia que quiero que hagamos ahí es la siguiente. ¿Qué pasaría si hay valores aquí que dañan la representatividad que va? ¿Qué pasa? ¿Cómo llevarla o con cuál me voy? ¿A cuál me voy? ¿Qué escribieron la clase pasada? Mediano. Por la mediana. Si llevaran una representativa, que más de científicos que hacen esa representatividad, o la muestra no es muy grande, el primer grande y la muestra, todo eso como que se mitiga. ¿Cuál medida como? La mediana. Y entonces, si yo les doy una nota ahorita, en toda medida de tendencia central, como la media, debe ir acompañada por una medida de variabilidad. Cuando uso la mediana, ¿cuál es la medida de variabilidad? ¿Qué creen ustedes que deberían? ¿Pero cuál rango? El rango del cuartil. Miren que esta es una diferencia entre el Q3 y Q1. ¿Qué es lo que está en la mitad entre esos cuartiles? Entonces, la pica es esa, no pica 2 puntos. Cuando se toma como medida de tendencia central la mediana, cuando se toma como medida de tendencia central la mediana, acompáñenlo o acompáñenlo por el rango intercuartil como medida de variabilidad. Acompáñenla por el rango intercuartil como medida de variabilidad. Que no se usa mucho, la verdad. Porque sería nada más por el porcentaje, o sea, por solamente que estén en la medida de. Sí. Acá por el rango intercuartil, chicos, acá. Recuerden que cuando yo tengo los perfiles, ¿cómo es que es? Acá está Q1, ¿cierto? Bueno, a mí se me ve, pero esto es Q1. Por acá está quién? Q2. Por aquí está. Recuerda que yo les decía que con estos cuartiles se haya, o se hace un gráfico que se llama diagrama de Cauchy-Gauss. Post-plot. Eso, o Cauchy-Gauss. Miren esto. ¿Por qué llama de cada bigotes? Porque con esto se hace como la cajita y lo que queda por acá son los bigotitos. ¿Cierto? Entonces miren esto. ¿Qué es lo que está midiendo el rango del partido? La distancia que hay de Q3 a Q1. Pues ¿por qué se pone así Q3? Pues eso es positivo. El Q3 es percentil. Que los percentiles, para los percentiles tienen que estar los datos ordenados y no, entonces 3 va a ser más grande. ¿Cierto? ¿Qué queda en la mitad? Se llama ¿qué? Q2, que es el cuartil 2. ¿Qué o no? Pues esta es la con la que lo debería comparar. ¿Cierto? Pues por excelencia, pues yo no para poder la media, pero es lo que se sugiere. Eso. Entonces, miren que, por ejemplo, si yo tuviera dos grafiquitos, que es un gráfico, lo vamos a sacar, y esto es, por ejemplo, un diagrama de casas y bigotes, ¿lo están viendo ahí? Que es conformado por quién? Por uno, dos, tres, la cajita, y tengo esta otra, digámoslo así, los bigotes pueden ser muy grandes, pueden ser chiquiticos. ¿En dónde hay mayor variabilidad? El más larguito es la caja, ¿cierto? Hay mayor variabilidad, porque está más alejado Q1 de Q3, o Q3 de Q1, cualquier ver, ¿cierto? Entonces, acá los datos están más parecidos que acá, porque acá, digamos, por acá en el medio es la mediana, que la mediana tiene ese central, acá se alejan más, ¿sí o no? Y los bigotes, pues a veces pueden ser parecidos, o uno más grande que el otro, eso ya es una cosa que lo vamos a ver que tiene que ver con
asimetrías, ¿cierto? Y la forma que tiene el grado. Pero entre más grande es esa cajita, mayor dispersión, y ahí lo que estamos haciendo es casi combinando como el rango intervalo. Eso. El rango, la verdad, no se usa mucho como lectura porque podemos verlo más potente como tal. Sabemos que entre más grande es mayor dispersión, pero aquí básicamente es la media y la varianza o desviación, ¿cierto? Rango mediana y rango intercuartil, si hay valores atípicos que hay en la representación. Y el rango, pues lo puede hacer uno en algunos casos, como por ejemplo la moda. La moda es muy importante, pero sobre todo con quién. Cuando hace trabajo con quién. ¿Cuánto usa la moda? Sí, no, ya hablamos que la moda es lo que repetir. Cuando simplemente estoy trabajando con datos cualitativos. Entonces, las redes, ¿no es cierto? Aquí el rango, pues, en algunas aplicaciones lo usa. Pero acá es media varianza y desviación o mediana y rango. Van a entrar un momentico a Excel. Abran todos el Excel. Tenemos 5 minutitos para hacer esto. Ahora en Excel. Y me van a copiar esos datos que están ahí. En un momentico. Pum. Sí. Esos datos. Al menos los datos. ¿Listo? Mientras van copiando los datos, ponen. En una fila pueden colocarse el entrega y en otra el flex. ¿Listo? Lo que van a editar es los datos que pongo aquí. 12, 10, 13, 9, 11. 13, 12, 14, 16. Mientras van editando, yo les voy leyendo que hay ahí. Dice, suponga que es un agente de compra de una empresa manufacturera que toma pedidos mensualmente de 2 proveedores distintos. Servientrega y FedEx. Después de 5 meses de trabajar, así encuentran que el tiempo en días que tardan los proveedores en suministrar el pedido está registrado en la siguiente tabla. 12, 13, bueno, 12 para Servientrega, 10, 13 para FedEx y así. Opinen sus artistas del mundo. Y luego me preguntan, ¿tienen estos dos proveedores el mismo grado de confiabilidad? Para ello, utilizan las medidas de tendencia central y de variabilidad más apropiadas. ¿Qué es lo más apropiado ahí? Coger una media, una desviación, un rango, ¿qué creen ustedes? Como medida de tendencia central. Recuerden que uno debería coger mínimo una de tendencia central, una mínima y una de variabilidad. ¿Qué podrían ustedes pues con la moda? La mediana. No, porque desde que la mediana sobre todo sí tengo valores atípicos. Muy bueno, no puede sacarlas todas a la vez, ¿cierto? Pero por la mediana principalmente es con todos los valores que manejan la representatividad. Yo ahí no veo valores muy raros. ¿Claro? Yo me voy a quedar con la media, con la desviación estándar. ¿Por qué no con la varianza? Porque como las unidades serían días al cuadrado para la varianza. Entonces yo prefiero quedarme con la desviación. Pero esas dicen lo mismo. Seguramente, si la varianza es más grande, para hacer una entrega, la desviación estándar también. O sea, todo eso se conserva. Entonces, por interpretabilidad me pongo la desviación estándar. En este caso ya colocaron todos los datos. Listo. Entonces vamos en Excel rápidamente. En Excel van a colocar en un ladito. Bueno, ahora vamos para que nos quede mejorcito. Una filita aquí y le vamos a colocar promedio. Promedio de quién? De Servientregas. Listo. Y aquí pues pongámosle
o más bien que, a ver, no, ustedes ingéniensela ahí. Servientrega y este FX. Eso. Y aquí que podemos colocarle aquí promedio, desviación estándar. ¿Qué es ese? Listo. Para hacer bien entrega, ¿cómo saco el promedio? Si lo puedes sacar una manera muy fácil, porque son muy poquitos datos. Sumo 12 más 10 más 13 más 9 más 11 dividido 5. ¿Qué se está midiendo? Durante 5 meses, cada mes miraron cuántos días se demoraron entregando el producto. ¿Qué dice el mes 1? Se le entrega en 12 días, mientras que el se demoró 3. Y ellos tienen que tomar la decisión que con cuál de los dos se queda, de acuerdo a él, es más confiable. Listo. Entonces, lo primero es que sacar un promedio. Promedio aquí es, con la función le damos igual, promedio, igual promedio, y le damos como clic y seleccionamos los datos. 12, 10, 3 y 9. Solo es el entrega y le damos cerrar, paréntesis, enter. Me da 11. Hacemos exactamente lo mismo para FX. Igual, promedio o arrastra. Eso. Cerro paréntesis. Ya, yo sí lo hago completito porque sobre todo los de sistemas. Yo creo que las otras carreras no. Por los de sistemas yo trabajo en Python y en otras cosas. A veces no saben usar las funciones de Excel. Por eso yo lo falo. Listo. Y si están perdidos, me pregunto. Sea que crean que no. Igual, promedio, selecciona los datos, cierra paréntesis. En ambos, ¿cuánto les dio? 11 y 11. A todos. Entonces, me interpreto ese 11. En promedio, se espera que se entrega, en promedio, se demora en entregar el producto 11 días. Mientras que también 11 días. Entonces, si yo baso la decisión solamente en ese promedio, tiene que me puede estar equivocando, porque no necesariamente son igual de confiables. La confiabilidad se mide a través de una medida de variabilidad, o el riesgo a través de una variabilidad. Entonces, yo digo, en promedio cualquiera de los dos, o sea, pero pila, esto debe ir acompañado siempre con una medida de dispersión. Eso. Pues, digamos que por facilidad en la interpretación, yo siempre prefiero la desviación estándar. O sea, que la desviación, ambos en promedio se demoran igual. Eso. No tomen la decisión así, saque la desviación. Saquen rápidamente la desviación en este ladito. Después por la zona lo muestra. Igual, desves punto. Muestra la prueba que aquí estamos en medidas descriptivas. Y cuando siempre decimos es varianza muestral, desviación muestral. Todo esto que estamos viendo en este momento es a nivel muestral. O sea que desves punto M, esa función es la que me permite sacar la desviación estándar. También está la función con la varianza, pero Excel me permite hacer una desviación. Entonces se coge igual desves punto M, y vamos a seleccionar los datos de Servientrega. Cierro paréntesis, enter. Igual hago con lo de FES, desves.m y seleccionamos 13, 12, 14, 16, cierro paréntesis, enter. Por facilidad, aproximemos esos dos numeritos a 3 cifras decimales. En la parte donde está por acá en inicio, en general, que está el signo pesos, hay unas flechitas. Denle hasta que se les acomode dos. En esta flechita de acá, 3 cifras decimales. Por ejemplo, así. Esto. Mirando la desviación. Listo. Chicos, ¿dónde están ahí? Mirando la desviación, como dije ahorita, también lo puede ver uno como una medida de confiabilidad. Listo. ¿Quién tiene mayor dispersión? Mayor desviación queda 3 punto algo en comparación de 1,58. ¿Listo? Entonces también son medidas de riesgo de dispersión. Entonces, mayor dispersión, ¿quién tiene?
el FACE. ¿Por qué? Porque el número es más grande, esto lo puede decir toda la clase. Entre más grandes son estas reglas, mayor dispersión, mayor riesgo. Menor confiabilidad. Menor confiabilidad. Eso. Entonces, mirando eso, ya vimos que tiene mayor dispersión en FACE. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, las observaciones que hay son de manera mensual, miran el número de días que se demoran, se alejan más de 11 que Servientrega, ¿cierto? Pregunta entonces, chicos, ¿quién es más confiable? ¿Servientrega o FX? Servientrega. ¿Por qué? Porque tiene menor numerito de eso. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo eso a mí? Que en promedio, el promedio es, bueno, voy a ponerlo así, es 11 más o menos 1.58. Pues para el primero. Para el segundo, 11 más o menos, o sea que el promedio oscila en 11 más o menos 1.58. Si yo lo llevo a un intervalo, ¿y acá cuánto? 3.160. Que tiene el numerito más chiquito, las veces es más confiable, ¿cierto? Además porque los promedios son muy parecidos, que también habría que mirar si el promedio en uno fuera 2 y en el otro 11. Aquí es porque me están dando muy parecido, me están dando igual. Empieza la idea, pues sobre la desviación, ¿cierto? Entonces acá me quedo con cuál de los dos. ¿Sabes por qué? Más confiable. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente me va a entregar el crédito alrededor muy cerquita de los 11 días que me están diciendo. ¿Qué pasa entonces con el PEX? ¿Qué va a pasar? Que unos días me va a entregar muy rápido, ¿sí o no? Unos meses. Unos meses. Unos meses me va a entregar muy rápido y otros meses, ¿qué va a pasar? Se va a demorar más de los 11. Pues vamos muy cerquita. Eso que me dice a mí como ingeniero industrial. Aquí, ¿qué no hay de ingeniería industrial? ¿Qué no somos de ingeniería industrial? Aquí no hay. ¿Qué me dice a mí? Si yo fuera un ingeniero industrial, por ejemplo, me toca tomar la decisión. ¿Por qué no me quedo con el FEX? Porque ahí está un poquito más de riesgo en qué sentido. Que puede ser, ay, es que es muy bueno que me traiga el pedido muy rápido. No me gaste a mí, eso me dirá costos de almacenamiento. ¿Sí o no? Y si me lo entrega muy tarde, me puede hacer demorar la producción. Yo necesito ese tiempo para poder trabajar. Estamos organizando aquí. Entonces, en ese caso, sí o sí, la respuesta es, me quedo con el Servientrega. Ahora, yo puedo generarlo así. Pónganla ahí rapidito, ya nos vamos a ir. Límite inferior y límite superior. ¿Listo? Recuerden que yo ahorita les hablaba de ese, yo lo puedo dejar así, o hacer ese límite inferior. Acá se hace es con la desviación, y barra menos S, y barra más S. Vamos a sacar ese intervalo para cada empresa. ¿Qué vamos a coger? Donde dice límite inferior, vamos a coger rapidito, vamos a coger Y barra es 11, el 11 de Servientrega. Le resto, igual, Y barra, le resto la desviación, que es 5.8. Ese es el límite inferior. Y hacemos para el límite superior el mismo Y barra de Servientrega más la desviación. Hacemos lo mismo para FX. Ya este 11 de aquí menos esta desviación. Enter. Y aquí hacemos el mismo 11 de FX más la desviación que es 7.8. Y barra menos su S correspondiente. Y llevarlo más S. Así, 18. ¿Qué cogí? Ah, sí. Ya voy. Llevar. Listo. Límite inferior. Y LS, límite superior, porque son los dos, va a dar un intervalo. Listo. 9, ¿cómo sale? Cogí este 11 y le resté este 1.58. ¿Y este límite superior qué hice? Chicos, ¿qué hice? Que dio 12, ¿sí está bien? Así. Cogí este y le sumé este. Eso. Y lo mismo, esto que está en rojo, cogí 11 y le resté 3. Y luego este 14 es 11 más 3. Listo.
¿Qué estoy diciendo? Que yo espero que el tiempo de entrega, de ser de entrega, está entre 9 y 12 días. ¿Estamos todos ahí? Y del otro, entre 7 y 14. Miren que sí es lo que yo les decía ahorita. ¿Quién me podría estar entregando más rápido? El de entrega. Pero ¿quién también se puede estar demorando más? ¿Quién se puede estar demorando más? Igual, ¿cómo que pues? Ah, sí, es pues. Sí, sí. No, como así. No, otra vez. Entonces lo vimos mal. No, no, otra vez. ¿Quién me podría estar entregando más rápido? Porque ahorita también puede ser. Pero también ¿quién se podría estar demorando más? Por eso es que hay por más bien. Puede ser que me llegue más rápido, pero también que se más. El intervalo es más amplio. En cambio, ¿qué pasa con Servientrega? Está más cerquita de 11. O sea, es más confiable. Estamos todos ahí. Esto, ¿para qué nos vamos? No van a copiar nada ni nada. Van a cambiar el contexto del ejercicio. Hagan cuenta que estos datos que están ahí no son tiempos de entrega, sino que son rentabilidades. O sea que este 12 que viene siendo, que ya son días, no meses, sino días. Cogí los últimos 5 días de Apple. El primero no ayuda porque a mí se me olvida, listo. El primero es Apple. Estamos todos ahí. Y el segundo es Microsoft. Listo. Ahí. El primero Apple. El segundo Microsoft. Pero me ayuda. Listo. O sea que cogí los últimos 5 días. 12% de rentabilidad, 10%. O sea, eso le ponen por ciento. O sea, las activos súper buenas porque todo es positivo. Pero no. Los últimos días nos generó ganancia. En los últimos 5 días. Listo. Saco el promedio. ¿Cuánto me da el promedio, chicos? De ambos activos. 11%. Entonces usted invierte así porque sí cualquiera de los dos. Ambos tienen la misma rentabilidad promedio que es del 11%. Estamos todos ahí. Tienen el mismo riesgo. ¿Quién tiene mayor riesgo? ¿Quién tiene? Tiene que ayudar. El segundo es Microsoft. No tienen el mismo riesgo. Entonces no es invertir por invertir. ¿En cuál de los dos invierte? Sabiendo que tiene mayor riesgo Microsoft que Apple. ¿En cuál invierte usted? Esto es Apple. Y esto es Microsoft. Eso. ¿En cuál invierte? Apple, ¿sí o no? No necesariamente. Depende del perfil de riesgo del inversionista. Entonces miren que aquí voy porque les también con ustedes. Todo esto se interpreta precisamente con el contexto de los datos. En el ejercicio pasado, si usted es un ingeniero industrial, definitivamente tiene que escoger la que tiene la de mayor confiabilidad, la que tiene menor dispersión. En el contexto de esto, que son con activos, por ejemplo, aquí es que eso depende. Y hay gente que se hace rica así, asumiendo mucho riesgo, porque aquí, asumiendo riesgo, mayor riesgo, puedes estar ganando mucho más que con el otro activo. Puedes estar más ganando más con Apple que con Microsoft que con Apple, ¿sí o no? Pero también puedes estar perdiendo más, estás perdiendo menos. Pero si usted es conservador y dice, no voy a arriesgarme tanto. Usted me dice que alrededor del 11% es eso y yo me planifico con él. Entonces deberías escoger cuál. ¿Cuál es la que tiene menos riesgo? ¿Qué es más confiable? Apple. Invierta ahí, pero porque su caso le gusta. Pero si a usted le gusta el riesgo y se puede hacer un riesgo así, o también hice para la quiebra, ¿sí o no? Ganar más o perder más. Y ellos tienen que volver así. Entonces, invierte en este caso, vamos todos ahí, chicos. Eso no es por lo con gusto. Hasta luego.